Buenas noches, bienvenidos a ADN Blanquiazul, edición lunes. Vamos hasta las 11:30 de la noche con toda la actualidad sobre el Depor en Localia Coruña. Vamos a estar con el análisis de lo que ocurrió en las horas siguientes a esa derrota 4-0 durísima en Alcorcón del Deportivo de La Coruña. Pero antes del análisis tenemos que ir a poner en orden todos los resultados del fin de semana. Sexta jornada en la Liga Adelante. Vamos con ello. Buenas noches, bienvenidos a ADN Blanquiazul, edición lunes. Hasta las 10:30 vamos a repasar en Localia Coruña todo lo que dio de sí la actualidad deportiva del fin de semana, con especial atención al Deportivo de La Coruña y a ese partido en Alcorcón, 4-0, derrota durísima de los de José Luis Oltra, que evidentemente tiene sus repercusiones en la clasificación. Habrá análisis, antes ponemos en orden el fin de semana con los resultados de la sexta jornada de la Liga Adelante. Empezamos el repaso de esa jornada con el partido entre Elche y Almería, con victoria 1-3 del Almería en el Martínez Valero, Sabadell 1, Hércules 1, Barcelona B 2, Recreativo de Huelva 2, Alcorcón 4, Deportivo 0, en el partido que jugaba el cuadro de Oltra el sábado. El Guadalajara, que es el nuevo líder y el próximo rival, ganaba 2-0 al colista, al Cartagena, Alcoyano 1, Villarreal B 1, Nàstic de Tarragona 1, Huesca 3, Girona 4, Unión Deportiva Las Palmas 2, Córdoba 2, Jerez 1, Murcia 2, Numancia 1 y Celta 1, Real Valladolid 1 en el partido que cerró anoche esta sexta jornada. En la clasificación las cosas no cambian demasiado para el Deportivo, que está situado en la octava plaza con 9 puntos, a 1 de la zona de promoción y a 2 del líder, que como decimos es el Guadalajara con 11 puntos. Los mismos tiene el Almería, y hay un grupo de 4 equipos con 10 puntos que son Alcorcón, Hércules, Sabadell y Córdoba. El Valladolid está inmediatamente después del Deportivo de La Coruña con un punto menos en la novena plaza. El Celta es décimo con 7, a 2 del conjunto blanquiazul. En la zona baja de la tabla, vamos con ella. Está en el puesto número 12 el Recreativo de Huelva con 7 puntos, le sigue el Jerez con los mismos, Villarreal B, el filial amarillo, tiene 6, al igual que el Real Murcia, el Numancia se ha puesto con 6 puntos también, y a continuación está el Girona con 5, el Barcelona B al borde del descenso con 4 puntitos, y ya en descenso 4 equipos con muchísimos problemas, el Huesca con 4 puntos, Alcoyano con 3, Nàstic tiene 2 y el Cartagena todavía sin puntuar y con el entrenador recién cesado, 0 puntos para el conjunto murciano. Vamos con la próxima jornada. Especial atención al partido del Deportivo de La Coruña. Va a ser el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde y, como decíamos, ante líder el Guadalajara. El resto de la jornada se compone de los siguientes compromisos: Villarreal B, Nàstic de Tarragona. Ese será el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. El sábado, además del Depor, juega también el Barça B con el Sabadell, el Hércules con el Alcorcón, Cartagena, Alcoyano, Huesca, Córdoba, Las Palmas, Real Murcia, Recreativo, Almería, y ya para el domingo nos quedaría el Valladolid, Elche, el Numancia Celta y el Jerez, Girona. El Deportivo pierde 4 puestos en la clasificación, como acabamos de ver, pero no es la mala noticia del partido, y es que la nómina sigue en aumento en cuanto a bajas para el partido del próximo sábado frente al Guadalajara. Laure y Coloto no van a poder jugar porque tienen que cumplir un partido de suspensión. Fueron expulsados este fin de semana en el campo del cuadro madrileño y, por tanto, seguro les va a caer ese partido. En el centro de la zaga va a entrar C. Castro sustituyendo al argentino Diego Coloto, y la incógnita que podría haber en el lateral derecho se despeja muy fácilmente, porque si no juega Laure va a tener que hacerlo Seoane. Manuel Pablo sigue siendo baja. El canario, recordamos, se lesionaba a principios de mes. El viernes pasado se retiraba con molestias de nuevo en ese bíceps femoral de la pierna derecha, y las pruebas que le han realizado los médicos del Deportivo no apuntan a nada bueno. Va a seguir fuera de los terrenos de juego al menos en las próximas semanas. Así que titularidad para Seoane ante la baja de Manuel Pablo. Las buenas noticias podrían ser el regreso de Chisco, Saúl o Ricky.
Vamos con el análisis. Ha sido, como decíamos, la noticia del fin de semana, inesperada. Se había hablado muchísimo de lo que podía ser ese partido en Alcorcón. El primero, decían los que entendían del asunto, de los que realmente iba a ser de segunda división, y el Depor Losalda con una de las peores sensaciones, además del resultado que podíamos imaginar. Tenemos para repasar lo que dio de sí el partido en el campo de Santo Domingo y sobre todo lo que puede ser también el próximo choque ante el Guadalajara, próximo domingo a las 4, a tres compañeros que habitualmente van a estar con nosotros los lunes. Juan Chicudeiro, buenas noches, compañero del diario El País, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Nos acompaña también Andrés Ríos, director del Deporte Campeón. ¿Qué tal, Andrés? Hola, muy buenas noches. Y Carlos Miranda, por ti voy a empezar y vamos a hacer un repaso, espero que extenso y crítico, de lo que fue el comportamiento bastante justito del Deportivo en el campo de Santo Domingo. Carlos, no sé si por cacareado deja de sorprender lo que le pasó al Deportivo, ¿no? Se podía esperar mucha intensidad por parte del cuadro rival, pero no, desde luego, la que demostró el equipo de Oltra. Yo creo que nadie esperaba un correctivo de tal calibre y yo creo que ha desnudado sobre todo las carencias defensivas del equipo, aparte de la falta de intensidad del principio, pero yo creo que el equipo tiene un problema, que es que está como descompensado, no se mueve bien, hay unas diferencias y unas distancias entre líneas que el otro día el Alcorcón le hizo mucho daño. Es un poquito lo que pudimos ver, ¿no, Andrés? Un agujero en el centro de la defensa que es preocupante ya no solo por lo anecdótico del 4-0, que evidentemente hace mucho daño y que puede tener también repercusiones en lo mental para la plantilla, pero sobre todo porque no es la primera vez que lo vemos. Hemos visto un partido con el Girona en Copa en el que el Depor sufre en defensa ante un equipo que tampoco tiene un grandísimo potencial. Hemos visto también en otras ocasiones cómo al Depor se le ataca relativamente fácil y hasta ayer, eso sí, pues o bien por Aranzubía o bien por la falta de definición del rival, nos habíamos salvado de la quema. Sí, es un poco lo que apuntaba Carlos, ¿no? El Deportivo, el fútbol es sensaciones, ¿no? Y la sensación que te queda tras el partido de Alcorcón, que estamos viendo más de lo mismo, ¿no? Es un equipo, bueno, que no sale, no es consciente de la categoría en la que está, en la que yo creo que mirar a la clasificación ahora mismo es un error. Yo creo que había que ponerse las pilas y adaptarse a esta nueva categoría, pero yo he visto un Deportivo en la línea de los últimos años, ¿no? Ese equipo que sí, que sale a cumplir y que no sale con la intensidad suficiente y, bueno, y eso tiene una consecuencia grave, que das con un equipo que sí tiene entrega, que sí te aprieta y bueno, es la consecuencia simplemente. Juanchi, un problema de intensidad, o hablamos también de un problema táctico que estamos viendo, yo creo que, como decíamos, en los partidos que juega el Deportivo, con problemas en defensa, sobre todo porque plantamos la línea de presión muy arriba, o esa es la idea, pero luego hay una especie de zona cero en la que realmente no llegan ni los mediocentros ni los centrales, ¿no? Sí, yo creo que tampoco hay que cargar las tintas específicamente en una línea, incluso en el centro de la defensa, ¿no? Yo creo que el problema defensivo es de que el equipo defiende mal, ¿no? Bueno, ciñéndonos a lo del otro día, ¿no? Vemos que se defiende mal, lo cual resulta curioso además cuando estás jugando con dos pivotes de vocación ciertamente más defensiva que ofensiva, ¿no? Lo cual además implica otra carencia, porque a mí no me gusta realmente cómo está moviendo el equipo el balón en el centro del campo. No hay tampoco excesiva imaginación, excesiva fluidez, ¿no? No es una crítica a Alex y a Jesús Vázquez, que por separado me parecen dos jugadores muy respetables, ¿no? Pero que me da la sensación de que tampoco acaban de mezclar bien, ¿no? Yo creo que, curiosamente, no ofrecen mucho en ataque, ¿no? O no ofrecen lo que cabría esperar, y curiosamente el otro día tampoco ayudaron mucho en defensa, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer? Porque se trata también de ser constructivos, de pensar en cómo se puede arreglar. Yo creo que los centrales en muchas fases de los partidos están vendidos y el defecto lo encuentro en el centro del campo. No sé si podríamos a lo mejor aludir a un ver también como Salomá con menos trabajo, no sé, ¿por dónde encontráis vosotros el origen del problema? Yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario a lo que se viene haciendo. Es decir, tomar buena nota de estos graves errores, dar un sentido de normalidad al equipo, porque no, para mí, aunque en el club piensen que es normalidad, es una anomalía y una idiotez tener al entrenador en la grada que no pueda corregir en la línea de banda, por ejemplo. Y yo creo que lo que hay que hacer es ser conscientes de que la segunda división es lo que es entrega desde el primer minuto, sacrificio desde el primer minuto y ponerse las pilas. Yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario a lo que se viene haciendo. Tener en primer lugar al entrenador en su sitio.
¿Por qué? Porque en Alcorcón a lo mejor corrigiendo un par, Bueno, es que eso un fue par de vergonzoso. cosas... Yo estuve en Alcorcón y hubo un momento, al cuarto de hora, no sé si después del segundo o del tercer gol, que fueron casi consecutivos, en el que Oltra se recostó en la silla, como estabas todo aplanado, ¿no? Lógicamente, eso no es un reproche, tenía el teléfono allí encima de una pequeña cornisita en la primera fila y estaba Bodipo de pie en el banquillo dándole órdenes a Les Bergantiños. Bueno, no sé si dándole órdenes, pero intercambiando información, ¿no? Parece Yo creo que es una situación surrealista. Es surrealista y grave, pero yo creo que muchas veces el entrenador no es solo el domingo. Yo creo que el entrenador, este equipo yo creo que necesita que lo trabajen más. Este equipo defensivamente... ¿Estás de acuerdo que si estás en tu sitio, en la línea de banda, puedes corregir en un momento puntual a tus jugadores? Claro que te hubieran metido los Claro, 3 goles. eso no Sí, pero es ya la sensación que das de equipo de pandereta. Tienes más capacidad de reprise. Que ¿no? Bodipo La esté banda. dando las Ha instrucciones... pasado de descarte a segundo entrenador. Claro, entonces, es que Bodipo esté dando las instrucciones o esté de pie allí como único interlocutor de un jugador con el banquillo, o sea, es que la imagen y la sensación que da es que esto un poco menos que es una broma, ¿no? Sí, evidentemente lo que decís es muy importante, pero yo creo que también durante la semana hay que hacer mucho más. O sea, por ejemplo, ayer, el otro día el Alcorcón sí que parecía un señor equipo. Es que era increíble que había 3 jugadores o 4 junto al balón defendiendo y en el Depor había unos agujeros negros, una zona cero, como dijiste tú, increíble. Y yo creo que a partir de ahí hay que trabajarlo y hay que buscar los jugadores adecuados. Sinceramente yo no veo grandes posibilidades. Yo creo que es una cosa de trabajar a lo que ya tienes y buscar un poco de actitud, porque en el banquillo, quitando a Borja quizás o probar a C. Castro, y Borja a ver cuándo viene, claro. Claro, porque esa es otra, ¿no? A ver el margen de actuación que tiene también el entrenador para poder variar en cuanto a nombres lo que hay. El banquillo el otro día, las opciones, con todo el respeto para los jugadores que estaban en él, las opciones que tenía Oltra no eran realmente... Yo, sin embargo, creo que el Deportivo cuenta con una plantilla suficientemente capacitada para hacer un buen papel en la Liga. Andrés, yo creo que es una cuestión... Es una cuestión... Esto es una cuestión de actitud. El año pasado, y parece que este año vamos por el mismo camino. Bueno, pero esto es una cuestión de actitud. Yo lo decía, recuerdo, en esta misma casa y en los micrófonos de Radio Coruña, en mis artículos, el propio periódico. Bueno, esto no servirá, esto pasó esto, etcétera. Pero esto es un cúmulo de historias. Yo creo que el Deportivo tiene una buena plantilla y el entrenador lo que tiene que hacer es sacarle el máximo partido dentro de las circunstancias anómalas también. Otra cosa que tú lo apuntabas, que es la cantidad de lesiones que hay, ¿no? Eso es también una problemática importante en la plantilla y a la cual se está enfrentando José Luis Oltra. Yo creo que la solución es de actitud. Y ahí el trabajo no depende de lo que se diga en los medios de comunicación o los aficionados. Yo creo que la afición está muy por encima de este equipo, nosotros lo decíamos ayer abiertamente, y el equipo no está dando realmente las posibilidades que tiene, porque yo creo que no nos olvidemos, este equipo, la mayoría de ellos, de estos jugadores, estuvieron en primera división y eso se tiene que notar en una categoría que, aunque es dura, aunque es difícil por el largo recorrido que tiene, pues deberían de tener esa autoridad. Tú pones un mayor peso en la balanza de lo que pasó en Alcorcón, culpa de la actitud, no tanto de problemas tácticos o de trabajo, por ejemplo, los que aludía Carlos, y con los que yo creo que estoy de acuerdo. Es decir, hay momentos del partido en los que, una vez superada esa primera línea de presión, creo que el equipo no sabe defender, no sabe cómo posicionarse ante las acometidas del rival, de manera que los medios centros siempre van por detrás del atacante y a los centrales les vienen de cara. Sí, es imposible, y es lo que vimos en Alcorcón, no es muy difícil defender así. Yo creo que hasta ahora había una cierta complacencia hacia el equipo, ¿no? Por parte de todo el mundo en general. Afición, directiva, o sea, presidente, entrenador, periodistas. Un poco estábamos todos como diciendo, bueno, nada, tranquilos, esto lo vamos a sacar bien y tal. Esto es un baño de realidad, ¿no? El hecho de que vayas al Alcorcón y te metan 3 goles en un cuarto de hora te demuestra, te pone donde está. Y creo que a partir de ahora los futbolistas tienen que sentir la exigencia de la gente, que hasta ahora creo que no la tenían. Porque todo el mundo decía, bueno, más o menos vamos a estar arriba. Y estábamos sacando los partidos colgados del larguero contra el Sabadell y el Recreativo, y no pasaba nada. Yo el otro día estuve en un debate en Radio Coruña en el que la gente en su mayoría llamaba y escribía diciendo que, bueno, que el equipo no estaba sufriendo, que todo esto iba a seguir siendo un paseo, poco menos que un paseo, y vamos a estar tranquilos. Y no es así. Yo estoy de acuerdo en que al equipo le hace falta sentir un poco más la presión y la exigencia, ¿no? Pero
Yo creo que esto no es Zaragoza ni es Valencia, o sea, el Depor no se va a sentir presionado con malos modos, por decirlo de alguna forma, por su afición, ni es otra forma de animar y de entenderlo, y quizás todo lo que es un apoyo, no digo que sea contraproducente, pero igual no es lo que le hace falta al equipo, sino igual que le apremien un poco, y yo creo que ya va siendo hora, sobre todo con el descenso, lo que pasó, que le responda un poquito a esta afición, sobre todo esa gente que fue el otro día, que como tuvo que volver a casa. No, pues imagínate, cuando te pintan la cara en un cuarto de hora, se acaba el partido y luego es un rondo a campo completo, porque por cierto, tampoco quería excederme con el árbitro, porque es cierto que el Deportivo ya perdía 3-0 antes de las expulsiones, pero simplemente por comentarlo. El tipo que arbitró el partido el pasado sábado... Está claro. Pero ya no quiero quedarme en la anécdota del propio partido de Alcorcón, sino porque es algo que se puede repetir. Los árbitros son malos en primera, son peores en segunda, igual que pasa con los equipos. No, el problema es que no hay árbitros, no hay uniformidad en la actuación, ¿no? Ahora está muy de moda estos arbitrajes tipo Mateu Laoz, ¿no? Y hay algún árbitro en segunda que también lo está un poco siguiendo, ¿no? Que con un árbitro en esa línea, el otro día no hubiera habido tarjetas, porque el Deportivo no dio ni una patada. La de Jesús Vázquez en la segunda parte, sí, bueno, que es la que es más tarjeta o la única, claro, que podría ser tarjeta de todo el partido. Pero no hubo patadas. Y sin embargo, a la media hora estabas con 2 menos. Digamos que hay el reglamento y el espíritu del reglamento, ¿no? Y ahí yo creo que los árbitros deberían de medir de otra manera. No hubo motivos para que el Deportivo, o sea, viendo el partido, no hubo motivos para que el Deportivo estuviera con 2 hombres menos a la media hora. No los hubo. Cabeceaba Carlos. No sé si te aferras al reglamento y vas a decir que efectivamente las expulsiones... Pero yo también lo creo. Es cierto que es una obstrucción, es un agarrón cuando te desborda un rival y con el reglamento, lógicamente, son amarillas. Yo soy más de lo que decía Juanchi, del espíritu del reglamento. Yo creo que hay que saber arbitrar. O sea, el Depor no se puede quedar con 9 cuando no dio una patada. Pero yo también creo que siempre vemos manos negras. Yo no creo en ellas, pero yo sí creo que en la forma en la que eliges un árbitro... A ver, nadie le dice a un árbitro, tú tienes que hacer esto, pero tú sabes cómo son tus árbitros. El Comité Técnico de Árbitros es el que mejor sabe cómo son sus árbitros y sabe cómo va a reaccionar más o menos cada árbitro en cada campo. Y por eso hay que tener cuidado también cómo se plantean los contenciosos, por ejemplo, todo lo que está pasando con la federación y el vecindario. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Es decir, digamos que el problema vecindario y sus diferentes tentáculos legales, con las batallas que está inmerso ahora el Deportivo de La Coruña, le está pasando factura o le puede pasar factura desde el punto de vista arbitral. Al club no creo que le ayude. No creo que le ayude ni con el contencioso, ni con los arbitrajes, ni con nada, que salga su asesor jurídico diciendo que no va a parar hasta que meta a Villar en la cárcel. Bueno, a mí esa sería cuestión de otro debate. Yo lo que sí digo e insisto es que arbitrar es complicadísimo, para empezar. Y arbitrar bien es todavía peor, o sea, mucho más complicado, mucho más difícil. A mí me parece, sin embargo, que en este partido es verdad que el árbitro te perjudica en un momento determinado, pero también te perjudica a un jugador que, sabiendo que tiene una tarjeta amarilla, pues hace una entrada dudosa. Es decir, una obstrucción que sabe que impide la trayectoria de otro jugador, etc. Yo creo que es impotencia. El equipo se vino abajo a los 16 minutos, tienes 3 goles en contra, no tienes capacidad de reacción y ya me parece que ahí se pierden totalmente los papeles, que unido a un mal arbitraje, pues evidentemente te acaba de hundir. En cuanto al contencioso con la Federación, es verdad que el Deportivo tiene que defender sus intereses, pero debe de saber también defenderlos en los estamentos correspondientes. Yo creo que es lamentable que por 200.000 euros no llegaba la deuda con el vecindario en ese momento, o en ese contencioso, a 200.000 euros, creo que eran 198.000 o algo parecido. Hoy llega en día a 700.000 porque has prolongado en el tiempo esa deuda y te estás enfrentando a instituciones que tradicionalmente saben cómo defenderse en un terreno en el que tú no puedes competir, como es el Deportivo, ¿no? En cualquier caso, el Deportivo hace bien defenderlo, pero debe de elegir y de ser cuidadoso, no perjudicar la trayectoria del equipo. Yo creo que para mí la diferencia en todo esto es, una cosa es defenderse, y el Depor, si cree que esa es la vía, debe ir hasta el final, pero una cosa es defenderse y otra cosa es ir a buscar pelea. Por ejemplo, que el asesor jurídico diga que no va a parar hasta que Villar pueda acabar en la cárcel, si esa es la única vía que hay, yo creo que no es la mejor forma. Es que puedes pensarlo, pero no decirlo. Porque si lo dices,
digamos que ya te estás metiendo en... Yo creo que son formas que no ayudan. Yo no veo Claro, nada positivo diciendo eso. el arte de la diplomacia es muy útil en estos casos, ¿no? Y se supone que estas cuestiones se tienen que manejar, digamos, con más mano izquierda, ¿no? Bueno, pero yo que creo con enfrentamientos pero frontales yo creo o que amenazas. la asesoría jurídica del Deportivo sigue los pasos que se supone que el máximo mandatario, el líder del club, obliga a dar. Es decir, ¿por qué hay contenciosos de deudas que se alargan en el tiempo? Porque en un momento determinado no puedes afrontarla y es un recurso el dilatarla acudiendo a este tipo de actuaciones judiciales. En cualquier caso, el asesor jurídico del Depor está dando los pasos. Supongo que no será por su cuenta propia, ¿no? Es decir, yo como presidente sé lo que tengo que hacer. No sé yo si realmente el Endoiro le dijo que dijera eso. Bueno, a mí me parece un abuso. Habría que preguntarse. Sí, pero a mí también me parece un abuso de la institución, o sea, de un órgano federativo que tome tanto partido hacia uno de los asociados, ¿no? Es decir, tú no puedes tomar una medida que está perjudicando gravemente a un equipo retirándole la ficha a un entrenador o amenazando que le sacas 3 puntos. ¿Por qué? Porque hay una instancia superior, como es un órgano judicial, que está ahora a punto de concretar una sentencia, y yo siempre digo lo mismo. En el supuesto caso que fallen a favor del Deportivo, ¿cómo resarcias o cómo indemnizas, entre comillas, tener un entrenador en la grada? ¿No? Me parece un absurdo. No habría manera. Es un absurdo. Y de hecho estaríamos metidos en otra nueva ramificación legal en la que el Deportivo intentaría luchar por unos derechos que se han visto. Pues, a mí me parece que si la Federación te ataca, yo creo que la asesoría jurídica hace bien también defender sus intereses. Yo creo que está cometiendo, es una opinión muy particular, una presunta prevaricación, porque está perjudicando gravemente al Deportivo por defender a un asociado. Es decir, cuando hay una instancia superior que está por encima de la justicia deportiva, siempre, en este país por lo menos, así lo recoge la Constitución. De todos modos, yo creo que ya va siendo hora de hablar menos del vecindario y hablar más de fútbol. Bueno, pero por actualidad el guante. Vamos a poner soluciones deportivas dentro de lo poco que pueda haber de cara a ese partido, porque viene el líder. Es que el sábado está aquí un equipo que algo ha de tener... El líder... El Guadalajara. Perdón, el Guadalajara. El líder... Es el líder, igual que vino el sábado en la parte de la clasificación, y vimos un buen equipo. O sea, yo espero un buen equipo. El Guadalajara es un dolor de cabeza. Yo lo vi el año pasado varias veces. Sí, yo también. Contra los equipos gallegos, y aquí lo vi in situ contra el Guadalajara, y es un dolor de cabeza. O sea, es una especie de Eibar alcarreño. Sí. O sea, balones largos, directos, juego directo, explotan al máximo el balón parado, defienden bien, el entrenador no para de gritar desde el banquillo desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Puede gritar desde las cabinas de prensa. Dirige a los jugadores como si fueran prebenjamines. Es increíble, increíble. Es un dolor de cabeza. Yo es un equipo que respeto al máximo, al máximo. Estos partidos yo creo que al Depor puede haber accidentes como el del Hércules, y va a haber accidentes, también los habrá fuera de casa. Pasará otra vez lo del Alcorcón, esperemos que menos, pero estos partidos no se le deben escapar. Y yo creo que vamos a estar todo el año un poco con miedo, porque tal y como está planteada la segunda, ahora puedes estar peleando por el descenso o peleando por la promoción. De hecho, muchos equipos, al final de la liga pasada, hasta faltando... Pero se supone que nosotros íbamos a arrasar. Pero, por favor, que éramos el Madrid y el Barça de segunda. No, pero es que lo somos, claro, Juanchi, por plantilla, por historia, por muchas cosas. El Madrid y el Barça de segunda, entonces el Guadalajara paga los platos rotos, se le mete en 8 como se le metió a Osasuna en el Camp Nou. Yo creo que hablar que viene el Coco a Riazor, a mí me parece una temeridad, sabiendo lo que tenemos. Yo creo que el Deportivo tiene muchísimo equipo, pero muchísimo de largo, para hacer un papelón en la segunda división. Lo demás sería un fracaso. Con eso me quedo porque tenemos que ir despidiendo. Ha sido un placer teneros aquí, se nos ha hecho corto, es algo que va a suceder los lunes porque el formato es dinámico y es prácticamente un formato express, pero nos ha dado para hablar de lo que pasó en Alcorcón y para advertir lo que puede pasar con el Guadalajara y luego el caso vecindario, que eso tiene pinta de alargarse por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Carlos. A Andrés, Juanchi, lo mismo os digo. Un placer y mucha suerte en esta nueva etapa. Faltaba hacer.
Nos vamos, recogemos las cosas y ya sabéis, tenéis una cita el próximo viernes a partir de las 10 de la noche con ADN Blanquiazul, una edición, la de los viernes, con otros contenidos, con entrevista, con reportaje, con la previa del fin de semana, con muchos asuntos. Os esperamos. Hasta luego. Thank you.